Hola a todos. ¿Están listos para un viaje épico? Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las grandes migraciones. Esos recorridos increíbles que algunos animales realizan para sobrevivir, reproducirse o simplemente seguir el ritmo de la naturaleza. En este video, exploraremos las historias más sorprendentes, desde insectos que cruzan continentes, nadadores que recorren los océanos, hasta aves que viajan de un extremo de la Tierra al otro. ¿Quién diría que la vida animal puede ser tan asombrosamente planificada y desafiante? Así que ajusta tu cinturón, porque nos espera una travesía llena de datos curiosos, paisajes impresionantes y mucho más. Empecemos. 15. Lobo gris. El lobo gris, un depredador icónico, realiza migraciones de hasta 1500 kilómetros en busca de presas o nuevos territorios. Este comportamiento es más común en áreas donde las presas escasean, obligando a los lobos a recorrer grandes distancias. Lo interesante es que su migración no siempre sigue un patrón definido, ya que se adapta a las condiciones ambientales y la disponibilidad de alimento. Los lobos muestran un alto nivel de inteligencia social y trabajo en equipo durante estos viajes, manteniéndose en manadas organizadas. Su capacidad para prosperar en diversos entornos, desde tundras heladas hasta bosques densos, subraya su resiliencia. 14. Ñu. El ñu es famoso por la gran migración del Serengeti, una de las maravillas naturales más espectaculares. Cada año, más de 1.5 millones de ñus recorren hasta 1.600 kilómetros en busca de pastos frescos y agua. Este viaje no es solo un desafío físico, sino una prueba de supervivencia, ya que enfrentan depredadores como leones, cocodrilos y hienas. Además, deben cruzar ríos caudalosos y lidiar con condiciones climáticas adversas. Sin embargo, esta migración no es solo vital para los ñus, sino también para todo el ecosistema, ya que sus movimientos fertilizan el suelo y alimentan a numerosas especies. 13. Salmón del Pacífico. El salmón del Pacífico tiene una de las migraciones más impresionantes y simbólicas. Nacido en ríos de agua dulce, viaja hasta 3.800 kilómetros al océano para crecer y alimentarse, solo para regresar al río donde nació y reproducirse. Este regreso épico implica nadar contracorriente, saltar cascadas y superar depredadores. Lo asombroso es su precisión, utilizan el olfato para encontrar el río exacto. Su sacrificio es total, ya que la mayoría muere después de reproducirse, dejando un legado de nuevas generaciones. Su viaje simboliza resiliencia y el ciclo inquebrantable de la vida. 12. Mariposa monarca. La mariposa monarca realiza una de las migraciones más fascinantes y coloridas del reino animal. Estas frágiles criaturas recorren hasta 4.800 kilómetros, viajando desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Oyamel en México, donde hibernan. Lo más curioso es que ninguna mariposa completa todo el viaje, se necesitan varias generaciones para completarlo. Sin embargo, las mariposas de la generación migratoria tienen una longevidad mayor y un instinto único que las guía hacia su destino. Los bosques donde descansan se tiñen de naranja, creando un espectáculo visual y sonoro inolvidable. 11. Zorzal de Bicknell. El zorzal de Bicknell es una de las aves migratorias más enigmáticas. Recorre hasta 5.000 kilómetros al año, viajando desde los bosques boreales de Canadá hasta las islas del Caribe. Este pájaro, discreto y difícil de avistar, enfrenta la amenaza de la deforestación tanto en sus áreas de cría como en sus destinos de invierno. Lo fascinante de su migración es su capacidad para orientarse utilizando el campo magnético de la Tierra y las estrellas. A pesar de su tamaño pequeño y su apariencia modesta, el zorzal de Bicknell es un ejemplo de perseverancia en el mundo aviar. 10. Caribú. El caribú, símbolo de los paisajes árticos, realiza una de las migraciones terrestres más largas, recorriendo hasta 5.000 kilómetros al año. Sus viajes en enormes manadas, que pueden superar los 100.000 individuos, son un espectáculo de sincronización y adaptación. Migran entre las tierras de cría en el Ártico y zonas más protegidas para el invierno, enfrentando temperaturas extremas y depredadores como lobos y osos.
Su capacidad para caminar largas distancias sobre nieve y hielo, gracias a sus pezuñas adaptadas y su fuerte sentido de orientación hacen de su migración un verdadero logro evolutivo. 9. Atún rojo. El atún rojo es un pez migratorio de élite que realiza viajes transoceánicos de hasta 9.000 kilómetros al año. Este superdepredador marino migra entre el Atlántico y el Mediterráneo para reproducirse y alimentarse, mostrando una velocidad y resistencia impresionantes. Equipado con un cuerpo hidrodinámico y un sistema de termorregulación único, puede nadar a velocidades de hasta 70 km por hora. Además, utiliza rutas migratorias específicas que lo convierten en presa fácil para los pescadores, lo que ha puesto a esta especie en peligro crítico de extinción. A pesar de los desafíos, el atún rojo sigue siendo una de las maravillas del océano. 8. Tiburón peregrino. El tiburón peregrino, el segundo pez más grande del mundo, realiza migraciones impresionantes de hasta 9.000 kilómetros al año. Aunque su tamaño impone respeto, es un gigante gentil que se alimenta exclusivamente de plancton. Estos tiburones migran siguiendo las corrientes oceánicas y las concentraciones de su alimento. Lo curioso es que desaparecen de la vista humana durante largos periodos, lo que inicialmente desconcertó a los científicos. Estudios recientes revelan que realizan inmersiones profundas y viajes transoceánicos, mostrando un comportamiento mucho más complejo de lo que se pensaba. Su enigmática vida migratoria todavía guarda secretos por descubrir. 7. Golondrina común. La golondrina común es uno de los símbolos más reconocidos de la migración aviar. Cada año, estas pequeñas aves viajan hasta 10.000 kilómetros, desde Europa o América del Norte hasta África o Sudamérica. Lo más sorprendente es su precisión para regresar a los mismos lugares donde nacieron. Estas aves sobrevuelan montañas, desiertos y océanos, enfrentando desafíos extremos como tormentas y depredadores. Su habilidad para aprovechar las corrientes de aire y su resistencia física las convierten en maestras de la navegación natural. Su regreso en primavera ha sido celebrado en muchas culturas como un anuncio del cambio de estación. 6. Anguila europea. La migración de la anguila europea es un misterio que ha fascinado a científicos por siglos. Este pez viaja hasta 10.000 kilómetros, desde los ríos de Europa hasta el mar de los Sargazos, en el Atlántico, para reproducirse. Lo más extraño es que nunca se ha observado su reproducción en la naturaleza, pero se sabe que sus larvas recorren miles de kilómetros de regreso a Europa. Las anguilas adultas, en cambio, nunca vuelven, su vida culmina en el mar de los Sargazos. Este ciclo migratorio, envuelto en misterio, es uno de los fenómenos más intrigantes de la naturaleza. 5. Tortuga laúd. La tortuga laúd es la más grande de las tortugas marinas y una verdadera viajera del océano. Su migración puede alcanzar los 15.000 kilómetros al año, viajando entre las playas donde anidan y las zonas de alimentación en mar abierto. Estas tortugas pueden sumergirse hasta profundidades de 1.200 metros, un récord entre los reptiles. Lo que las hace fascinantes es su resistencia, cruzan océanos enteros enfrentando corrientes fuertes, depredadores y amenazas humanas como redes de pesca. A pesar de su tamaño y fuerza, están en peligro de extinción, lo que convierte su supervivencia en un milagro de la naturaleza. 4. Ballena jorobada. La ballena jorobada es un gigante de los océanos que realiza migraciones de hasta 16.000 kilómetros al año, uno de los recorridos más largos entre los mamíferos. Viaja desde las frías aguas del Ártico o Antártico, donde se alimenta, hasta cálidas aguas tropicales para reproducirse y dar a luz. Durante estos viajes, las ballenas jorobadas realizan saltos espectaculares y cantan canciones complejas que pueden durar horas. Lo más asombroso es su capacidad de viajar miles de kilómetros sin alimentarse, sobreviviendo del grosor de su capa de grasa acumulada durante el verano. Su migración no solo asegura su supervivencia, sino también la de su especie. 3. Tijereta de cola roja. La tijereta de cola roja es un ave que prácticamente vive en el aire. Esta pequeña migradora recorre hasta 18.000 kilómetros al año, viajando desde hacia sus áreas de cría en el hemisferio sur. Puede permanecer meses sin aterrizar, comiendo insectos al vuelo y durmiendo en pleno aire.
Su velocidad y resistencia la convierten en una de las mejores voladoras del mundo animal. Este estilo de vida tan único no solo es eficiente, sino que también refleja una evolución asombrosa para maximizar sus recursos. 2. Elefante marino del norte. El elefante marino del norte es un gigante marino que realiza largas migraciones de hasta 21.000 kilómetros al año, las más extensas entre los mamíferos marinos. Alternan entre el océano, donde se alimentan de calamares y peces en profundidades extremas, y las playas, donde crían y mudan su piel. Estas criaturas pueden sumergirse hasta 1500 metros y permanecer bajo el agua durante más de una hora, lo que les permite explorar áreas inalcanzables para otros depredadores. Su vida está marcada por recorridos épicos que aseguran su éxito en dos mundos, la tierra y el agua. 1. Charrán ártico. El charrán ártico ostenta el récord de la migración más larga en el reino animal. Esta pequeña ave, de apenas 100 gramos, realiza un viaje épico de hasta 70.000 kilómetros al año, viajando entre el Ártico y la Antártida. Durante su vida, recorre una distancia equivalente a 3 viajes ida y vuelta a la Luna. Este impresionante recorrido no es solo por instinto, sino por supervivencia. Busca aprovechar los días más largos del verano en ambos hemisferios, alimentándose de peces y plancton. A pesar de su tamaño, el charrán ártico es un ejemplo de resistencia y planificación en el mundo natural. Y así concluimos este increíble recorrido por las migraciones más impresionantes del reino animal. Desde los cielos dominados por aves como el charrán ártico hasta las profundidades conquistadas por la tortuga laúd, hemos visto cómo estas travesías son una prueba de la fuerza, la inteligencia y la resiliencia de la naturaleza. ¿Quién diría que un pequeño pájaro puede recorrer distancias tan largas, o que un tiburón peregrino pueda desaparecer de nuestra vista por meses? Estos viajes no solo son espectaculares, sino también fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas. ¿Cuál fue tu migración favorita? ¿Conocías todas estas historias? Déjanos tus comentarios y no olvides darle me gusta si te sorprendieron estos datos tanto como a nosotros. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido asombroso sobre el mundo animal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.